Tuyo es el poder y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús, ahora venimos delante de ti para poner, Señor, estas necesidades, para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor. Por este joven que está detenido, ayúdale y ábrele las puertas, Señor. Y por esta hermana que está enferma, Señor, tócale y restaura su salud. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque todo lo puedes hacer. Ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser guiados, perfeccionados para toda buena obra. Y aún, Padre, envía salvación y vida eterna por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 21. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, y leemos el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Rey, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? Para que procure mi Señor esto, que será para pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Amén. Vamos a leer verso 17. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Este es un pasaje muy conocido, o debería ser pues conocido por el pueblo de Dios, pero como la mayoría ya no lee la Biblia, pero un pasaje, hermanos, que aún los versos primeros, el verso prácticamente 1, hermanos, ha sido de mucha controversia, por lo que dice, hermanos, en el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 24, que hay diferencia, pues, hermanos, en cuanto a esto. Pero apartando la controversia, hermanos, lo importante es que aquí nos enseña, nos muestra la Escritura, es, hermanos, la importancia de admitir ante Dios que hemos actuado mal. ¿Lo escucharon? La importancia de admitir ante Dios que hemos actuado o se ha actuado mal. Es decir, hermanos, que el error de hacer un censo
El pecado más que todo estuvo en los motivos que impulsaron al rey David a hacerlo. Porque en el libro de Número vemos ahí que hubo otro censo, o el primer censo, por decirlo así, que fue ordenado por Dios a Moisés. Sin embargo, ahí, hermano, pues no se da lo que se dio aquí, que aún dice que para el general del ejército, Joab, la orden que dio, hermanos, David, fue abominable para él. Y por eso dice aquí que no contó el número de los levitas, que eran los servidores de Dios, los sacerdotes pues, ni a los hijos de Benjamín, para evitar una mayor tragedia que se miraba venir. Luego vemos, hermanos, al rey David confesando, admitiendo que realmente había pecado y que, hermanos, al final su oración fue escuchada y se detuvo esa mortandad, porque hubieron miles de muertos, hermanos, a causa de este censo. Creo que por ahí, hermanos, se da verso 14, dice que murieron 70,000 hombres. Fue una mortandad, hermano, increíble lo que se dio a causa precisamente de este censo. Ahora, cualquiera diría, pero ¿qué culpa tuvo David si el que lo instó a hacerlo fue Satanás? ¿Verdad? Y si vemos allá donde decimos en la controversia que Dios, hermanos, se llenó de ira contra Israel e hizo pues que, hermanos, David hiciese el censo, entonces la pregunta sería, ¿qué sucedió ahí? ¿Por qué es castigado severamente, hermano, primero el pueblo de Israel? Porque al final el que hizo el censo fue David, el rey, la cual más adelante pues admite y se hace responsable, hermanos, de que actuó mal, confiesa, y más adelante pues Dios escucha su oración, hermanos, y le ordena que levantase un holocausto para que hiciese ofrenda de paz. Y ese lugar donde se hizo, hermanos, esa ofrenda de paz, ese holocausto, para detener pues la mortandad, al final, hermano, ese fue el lugar donde se edificó el templo de Dios, lo que se le llama el templo de Salomón. Amén. Ahora, hermanos, como dijimos, que en el censo, el error o el pecado estuvo en las motivaciones de David para realizar lo que hizo. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, como se le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, hablando del corazón. Porque del corazón salen los hurtos, los adulterios y todos los pecados. Entonces debemos de tener cuidado el poder discernir, hermanos, si aquello que pensamos y vamos a realizar, si realmente es producto de nuestro corazón, de las concupiscencias, inmundicias de nuestro corazón, o realmente es algo que Dios puede aprobar. Ya hemos hablado sobre discernir, ver, hermanos, notar esa diferencia y no justificar, hermanos, después para cubrir la maldad del pecado. Al final, la gran enseñanza que nos puede dejar este hombre, por la cual pues siempre la Escritura dice que estas cosas se escribieron para ejemplo y para amonestación nuestra.
¿verdad? Entonces alguien puede decir, pero ¿dónde está la maldad de hacer un censo? El hombre quería saber con cuánto contaba. ¿En dónde está la maldad de eso? ¿Ah? Y si no hablan, no nos vamos de aquí. ¿En qué estuvo la maldad de David? Un censo. Saber cuánto había en el ejército. Porque, hermanos, sus enemigos siempre procuraron destruir a Israel, el pueblo de Dios, hasta el día de hoy. Entonces, ¿en qué está la maldad de David de hacer ese censo? Estoy preguntando, no sé si a los varones alguien me lo dice. Un hombre no vinieron. Y David después confiesa y dice: yo he pecado, yo cometí el pecado. Para su general, la orden de David fue abominable, de tal manera que para salvar un poco el asunto, hermano, amortiguar pues lo que se venía, no toca a los sacerdotes o a los hijos de los sacerdotes que también iban a la guerra, ni a los hijos de Benjamín. Eso lo leímos ahí. Entonces, ¿de qué se trata eso? ¿En dónde estuvo el mal en esto? Entremos a los detalles. Verso 21, pero Satanás, ¿qué dice? O capítulo 1, verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel, ¿y qué dice? E incitó a David a que hiciese censo de Israel. Esto es bien importante siempre saberlo, hermano, porque debemos de tener cuidado de lo que pensamos, de lo que queremos hacer. Porque el apóstol Pedro es el que dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Es decir, no le demos espacio a Satanás. Y por ahí viene la onda. El por qué hizo el censo de David. Dio oportunidad a Satanás. Satanás lo que hizo fue motivarlo a hacerlo. Que esa es la tentación. Que eso es tentación. Lo motivó a que lo hiciera. Como que era algo bueno. Porque así, hermano, es el camuflaje de la maldad. Se presenta como algo bueno. Es engañoso. Entonces debemos de estar siempre alerta, hermanos, porque una de las cosas que ataca a Satanás son nuestros pensamientos. Alguien dijo que la mente, hermano, es el campo que ocupa precisamente Satanás. Es la guerra espiritual que llevamos a diario. Y que esos pensamientos no deben de avanzar a llegar al corazón, sino que hay que desecharlo. Ahí es donde está la oportunidad de poder decir: estos pensamientos no son buenos y los voy a desechar, y lo que pensé hacer no lo voy a hacer. Aunque tal vez tenga la razón de hacerlo, pero no lo voy a hacer. Mayormente el que conoce la Escritura puede discernir ahí. Así de sencillo. Es decir, una cosa es edificar. Yo puedo llamar a un hermano y decirle: hermano, lo que hizo está mal y mal, pues se lo digo personalmente al hermano. Pero ¿cómo es que saben todo después? ¿Ah? El mismo hermano o hermana lo divulga, porque se lo dice a los de su confianza.
y los envenena a todos. Pero aparte de eso, ahí donde viene la intención de decirle qué es lo que motiva mi corazón, el haber llamado al hermano y decirle: esto está mal, tiene que mejorar, tiene que reflexionar sobre lo que hizo, es muy peligroso para su vida espiritual. ¿Qué es lo que me está motivando a hacerlo? Eso es lo importante. ¿O por qué voy a hablar en público algo, hermanos? ¿Y qué es lo que me está motivando a hacerlo? ¿Qué me impulsa a hacerlo? Y es ahí donde ustedes y todos debemos de discernir qué es lo que nos está motivando, impulsando a hablar o a hacer algo. Y no es asunto de si es bueno o es malo, sino que es asunto si es voluntad. O por lo menos preguntar: ¿lo haría Jesús lo que yo pienso hacer? Porque la Biblia dice que debemos de ser semejantes a Dios. Aún Jesús dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces se puede hacer una reflexión ahí. Si Jesús haría lo que yo estoy pensando hacer, si Jesús hablaría con las intenciones que me motivan, si Jesús lo haría. Eso es reflexionar, pero no lo hace, sino que usted mismo aprueba o desaprueba el asunto, y eso es peligroso. Aquí, hermanos, dice que, ¿cómo es la palabra? Incitó a David. Incitar es motivar a hacer algo que tiene concebido en su mente y en su corazón. Por eso la explicación que hace Santiago, busquen allá, Santiago está antes de Pedro, allá en el Nuevo Testamento. Si quiere, abra Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y retroceda, va a encontrar Juan, luego a don Pedro, retrocediendo, y va a encontrar a Santiago. Y Santiago capítulo 1, fíjense cómo explica aquí Santiago el verso 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿se da cuenta de ese detalle? Lo que tiene en mente y en su corazón, dice ahí, es atraído, es decir, hay atracción, aprueba que es bueno aquello, para él o para ella, y que está magnífica la idea. Y una vez la atracción, viene la seducción, que es seducir. Seducir es vencer. Entonces, David, hermano, en su concupiscencia, había algo que lo motivó, hermano, es decir, una vez, hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice? Atraído, le pareció bien lo que pensaba y lo concibió en su corazón. Cuando lo concibe, entonces eso quiere decir vencido, seducido. Y una vez dice seducido, ¿qué dice? Entonces, dice el verso 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén.
aquellos que justifican, pues, que hacen ver como que Dios, hermano, varió las cosas, cambió de parecer, ¿verdad? Y todo eso. Esas son muletillas que se usan de su fracaso, de su mentira, de su hipocresía, y lo quiere cubrir diciendo de que, bueno, es que Dios cambió los planes. Yo me acuerdo, hermanos, una muerte de un joven trágico, un accidente. Y uno de los hermanos encantadores, es decir, de los super ministros que hay ahora de la prosperidad, habló al padre de ese joven que era pastor y le dijo que el Señor en 3 días se lo iba a resucitar. Entonces el padre no permitió que se preparara el cuerpo, ¿verdad? Lo que le quiero decir que al final tuvieron que enterrarlo. Y cuando lograron comunicarse con la persona que le dijo eso, le dijo que hubieron vientos que no permitieron que Dios actuara. ¿Cómo? Yo me pongo a pensar, ¿hay algo que puede detener a Dios a hacerlo? ¿Hay alguna fuerza? Esas son las muletillas. Y gracias a la estupidez, perdón, ¿cómo sería la palabra para no ofenderlo? Insensato, gracias. Y gracias a la insensatez de los que no leen la Biblia y los que leen la Biblia y se rebelan haciendo todo lo contrario de la Escritura, haya cabida todos esos errores. Y dice, ahí está, con razón. Entonces quieren hacer ver pues de que Dios, ¿verdad?, cambió las cosas. No. Mejor pasar un poquito de vergüenza, aunque no es poquito. La explicación sería mejor pasar la vergüenza en el momento, que será corto el tiempo y no para siempre. Y además de la vergüenza, se va hundiendo más en su mentira, en su falsedad, en su hipocresía, en vez de reflexionar y decir, ahora sí que la regué. Sí, ¿por qué no? ¿Verdad? Y pedirle perdón a Dios. Y si usted mira necesario ir donde el hermano, la regué, vengo a que me disculpe, me perdone por lo que dije, y realmente que Dios había hablado cuando Dios no había hablado. Y así va a escuchar usted tantas historias malogradas. Ustedes recordarán de alguien de los super siempre, o sea, no super express ni nada de eso, sino de los mega ministros que Dios iba a castigar y que iba a volarse todos los imágenes, ¿se acuerdan? Y profetizó y dijo día, hora y todo, y no sucedió. Y después salió justificando, diciendo que Dios se había arrepentido de quebrar una imagen. No calzaba la gran mentira. Y como le digo, una cosa lleva a la otra y se va hundiendo. Es decir, de este pero gran pecado, soberbia de este hombre, al final nos da una gran lección de decirle, Señor, fui yo el que pequé, soy yo el responsable de esto. ¿Ah? Dejar las ovejas, soy yo. Y dijimos la importancia de ¿qué? De responsabilizarse, de confesar el pecado.
Hay unos que se arrepienten pero no confiesan su pecado. Confesar el pecado es darse cuenta que realmente se pecó, que ofendió a Dios. Y mientras la persona, hermano, no esté consciente que le falló a Dios, no puede haber arrepentimiento. Entonces sería hipócrita. Sería hipocresía. Pues sí, pues, va, pues, la regué, pues, ahí está, pues, va, ya. Satisfecho. ¿Estás satisfecho? La regué, ¿qué? Ya. Sí. Yo no sé qué es lo que quieren. Ya dije, pues, que yo la regué y mira, no, hombre. No, mire, no sea insensato. No es así la onda. David abrió su corazón, confesó. Entonces se arrepintió. Es decir, ahí viene el genuino arrepentimiento. Pero empecemos con esto. Cuidémonos, porque Satanás siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos de cuidar nuestros pensamientos, debemos de cuidar las intenciones de nuestro corazón, y la manera de hacerlo es conociendo las Escrituras, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios. Eso va a levantar un muro, como lo expone Pablo, cuando habla, hermanos, de lo que usa un soldado. Habla de la espada, habla del yelmo, que es para proteger, habla del escudo de la fe. Es de esa manera en que uno. Entonces, si viene el pensamiento, hay que reflexionar con ese pensamiento. Si quiere, pues, si es bueno o es malo. Y como dice la Escritura, ya si tu corazón o tu conciencia ya la tiene cauterizada, quemada completamente, pues pide la ayuda del Espíritu Santo y Él te va a ayudar a revelar lo que hay en tu corazón y aprobará o desaprobará lo que piensas hacer. Eso es como lo que pasó en el libro de los Hechos, hermanos, de que vemos pues llamado José, después es conocido por Bernabé, que le motivó, hermanos, vender una propiedad y le entregó a la iglesia para ayudar. Y al ver un matrimonio que todo el mundo puso la vista en Bernabé, entonces viene el marido o la mujer, codea al otro y le dice: mira, así es como se atrae la atención a uno. ¿Viste ese hombre? Hagámoslo nosotros. Y vendieron una propiedad, agarraron una parte y fueron a mentir que estaban entregando todo. Entonces, ¿qué les motivó a ellos? Porque aparentemente delante de todos estaban haciendo una buena obra. ¿Sí o no? ¡Qué bárbaro! Vendieron una propiedad. Pues sustrajeron una parte, pues entregaron lo demás. Siempre colaboraron. ¿Cuál es el problema si todo el mundo comete errores? ¿Sí o no? ¿Y uno sabe cuál es la cosa? ¿Es usted santo? ¿Usted no comete errores? No. No, es que es la posición delante de Dios, no delante de ustedes. Si el que nos va a salvar es Dios, usted no va a salvar a nadie, ni yo lo puedo salvar a usted. No es asunto delante de los hombres, es asunto delante de Dios, al cual daremos todos cuenta. ¿Están de acuerdo? Verso 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informarme sobre el número de ellos, para que yo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor mío, Rey, Señor mío,
¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto que será para pecado a Israel? Ahí está el meollo del asunto, de lo que motivó al rey David a hacer el censo. Capítulo atrás, o versículos atrás, dice la Biblia que en los tiempos que los reyes salían a la guerra, David ya no salía. ¿Y por qué no salía? Porque se dio cuenta que el ejército que tenía, además de numeroso, era poderoso. Acuérdense que hemos venido estudiando las proezas de sus soldados, que no le tenían miedo ni a los gigantes, que se atrevían a enfrentar a los gigantes y vencían. Su paje de hombre, que eran las personas de confianza militares que lo protegían a él. A este le pasó pues igual que a Nabucodonosor, que cuando él sale y mira el palacio y todo lo que había hecho, ahí se llenó de soberbia y dice: esto lo hice yo, y no le dio gloria a Dios. Entonces el problema de David fue esto, y la autoconfianza. Y la autoconfianza lo que usted hace es alejar la fe hacia Dios. Ese es el problema. Él estaba orgulloso del ejército, pero no le daba gloria a Dios. Ese es el pecado. Por eso viene lo que es la diferencia entre lo que dice el capítulo 21 y lo que dice el capítulo de Samuel, el segundo de Samuel, capítulo 24. No sé si quieren buscarlo para que no vayan a pecar cuando les pregunten que hay errores en la Biblia y que hay contradicciones y etcétera y etcétera. Por ejemplo, el capítulo 24, verso 1 de segundo de Samuel. ¿Ya lo tiene? No pierda lo que estamos ahí estudiando. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 1? Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. ¿Y qué dice? E incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y aquí en el capítulo 21, lo que hemos leído en Crónica es que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces ahí es donde vienen las contradicciones. Están hablando del mismo suceso. El problema es la contradicción. O fue Dios o fue Satanás. ¿Cuál es la onda ahí? ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Error del escritor. Se le cruzaron. ¿Qué pasó ahí? Le pregunto, ¿qué pasó ahí? La respuesta es sencilla. Se la voy a dar. ¿Qué le importa? No, mentira. No. Acuérdense que leímos la explicación que dice Santiago: Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Y por qué la aparente contradicción? Es bien sencillo. David ya había pecado en el corazón, ya había concebido, se llenó de orgullo, descansaba en el ejército poderoso de Israel. ¿Se da cuenta de ese detalle? Se acomodó de tal manera que en los tiempos que los reyes a la guerra, él no salía. Lo que hizo Dios fue permitir que Satanás incitara, ¿así es la palabra? Motivara a David a llevarlo a la práctica. Es decir, que se revelara el pecado de David. Porque Dios usa a Satanás. No es Satanás que le metió la idea. No, ya lo tenía él.
Esas son las concupiscencias de la carne. Él confiaba, estaba orgulloso del ejército, pero no le daba gloria a Dios, que es lo que lo quiso persuadir Joab. Pero Señor, ¿para qué vas a hacer eso? Que el Señor añada pues más miles. Pero no hagas esto, vas a traer muerte. Y acuérdense que hace poco estudiamos que Dios salva y da la victoria con muchos o con pocos. No hay ninguna diferencia. Él no necesitaba saber cuánto había en el ejército. Él estaba confiando, quitó la confianza en Dios. Y muchos han hecho eso, que te hace rato están confiando en colchones, están reposando en colchones que no son de Dios. Dije colchones, ¿así es la palabra? Vale. O sea, pues el pedazo que usted se halló en la calle de esponja para ponerlo para suavizar un poco la cama, de eso hablo. Entonces, hermanos, eso fue lo que sucedió aquí. Dice Santiago que la concupiscencia, una vez concebida, es atraído, es decir, atrae. La idea fue buena, favorable. ¿Por qué no saber? Dice él. Es que el problema no era saber, el problema era que él ya había apartado, sin darse cuenta, de esa confianza que él siempre mostró delante de Dios. Ya solo era la apariencia, y Dios abomina la apariencia. Para aquellos que no comprendieron que el Señor, cuando dice que tuvo hambre y miró un sicómoro, no sé si, la higuera, gracias, miró la higuera y sabiendo que no era tiempo de fruto, fue a buscar fruta, no halló, se enojó y la maldijo. Al día siguiente murió la higuera, achicharrada desde la raíz, bueno, arriba hasta la raíz. Y cualquiera que diría, bueno, si Jesús sabía que no era tiempo de fruto, ¿por qué fue a buscar ahí? O sea, ¿será que el sol ya lo estaba quemando en el cerebro? ¿Qué pasó ahí? O sea, yo no entiendo esa locura. Sabemos que Jesús es sabio, porque es Dios. Entonces, es la denuncia que hizo Jesús sobre la apariencia. Es decir, era un símbolo, esa higuera que estaba frondoso, cuando en realidad no tenía fruto. Fue un mensaje que Dios abomina la hipocresía, la apariencia. Y el problema es que muchos procuran y se esfuerzan por aparentar algo que no son ni tienen. Sí, usted va a escuchar testimonios, yo los miro a usted que hasta baba echan con los testimonios que escuchan, que leen en internet. Qué bárbaro, hermano, Dios llevó al infierno a un pastor y en el infierno le ordenó Dios que matara a Satanás, le dio autoridad. Qué bárbaro, sí, hermano, páseselo a otros para que se alimenten de ese testimonio. Tremendo ese testimonio. La cosa es que a todo el mundo le agarra irse al infierno, hermano. ¿Y por qué no se quedan de un solo ahí? Se debieron de quedar ahí. O si no, el Señor anoche me dijo que venía una gran pelota del cielo, es decir, un meteoro, y que iba a castigar al pueblo porque el pueblo se ha apartado de Dios. Eso usted lo va a leer en internet, que va a castigar a Puerto Rico, a Estados Unidos, pero habla de los cristianos. Para empezar,
tergiversa los principios de Dios. Ha irado Dios contra su pueblo. El que Cristo conquistó con su sangre, este anda fuera de la galaxia, hermano. Acuérdense de esto, Dios nos mira a través de Jesucristo. Si Jesucristo se apartara, nos mata a todos. Y por eso cuando hay un arrepentimiento genuino, nos perdona. Porque Jesús intercede por nosotros. Entonces andan viendo meteoritos y todo porque se van y que alguien dijo que la NASA dice que se va a meter y que va a pasar cerca de la Tierra y que la Tierra, su gravedad, no sé cómo es la cosa, lo va a jalar. Entonces él ya dice que soñó, ¿verdad? Y la NASA pues un montón de fotos de piedras deformes y todo eso. Entonces agarra uno de esos y el Señor me mostró que era así, parecía una papa, ¿verdad? Pues sí, eso está ahí en internet, que la NASA, las fotos de los satélites y todas esas cosas. Pero la gente, hermano, pum, le dan, ¿no? Y quisieran tener esas visiones. Yo no sé si usted ha escuchado a alguno de ustedes con esas visiones. Agarré una así, desármesela en la cabeza. Sí, hermano. Las visiones, el profetizar es para edificar, no para traer la atención hacia uno. Y si no es para edificación, dice Pablo, sería bueno que el tal o la tal cerrara la boca. Amén, dice, a la hora que profetizan, se ponen ahí. Sí. Por supuesto no van a agarrar una silla porque es cara la silla, usted sabe que toda su vida. Pero el asunto de David fue eso, que Dios permitió para que se revelara el pecado. Dios necesitaba eso, no, el que lo necesitaba era David, porque justificaba. Y el pueblo había caído en ese pecado. Entonces al final hace pecar al pueblo también, porque el pueblo estaba orgulloso de su ejército también. Entonces ahí viene el asunto cuando alguien le dice, tenemos el mismo espíritu, hermano. Sí, pero hay que ver de a dónde ese espíritu. Cuidado, lean la Biblia, hombre. Hay que retornar a las escrituras. Aquí está revelado el propósito, el plan de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros, qué quiere Dios de nosotros. Aquí está. No hay necesidad de mentir, no hay necesidad de aparentar. Si no tiene nada, no puede dar nada. Mejor doble sus rodillas y dígale, Señor, yo quiero ser usado. Así de sencillo. Imagínense usted, hermanos, cuando viajaba y venían los hermanos, me decían, hermano, hoy que no estuvo, se convirtieron tantos. No, yo voy a ver cómo esfuerzo ahora que conviertan más, porque este me quiere ir arriba, ¿verdad? ¿Y qué es eso, verdad? Entonces llamo a que todos vengan a orar, y entonces pongo que todos se están arrepintiendo y todos se están entregando a Cristo, que es lo que hacen ahora también los falsos ministros. Y toda la gente con la boca abierta, ¿cuánto aceptaron a Cristo? No. Hizo el llamado a los que estaban enfermos que vinieran, hizo el llamado a los que andan ahí, hermanos perniquebrados, los que andan ciegos y supuestamente, no, hermano, no es así la cosa. No hay que mentir, Dios no puede ser engañado. Entonces la maldad estuvo en eso e hizo pecar a Israel, y por eso vino la mortandad de Israel. A veces el pueblo quiere justificarse. Bueno, ya sabemos que el responsable es el pastor, pero usted no se puede hacer de los gachos tampoco, porque los dos tenemos responsabilidades. Leer las escrituras como creyente y como persona que es miembro de una iglesia es para que a la hora de la exposición no a todo le diga amén.
¿Quién no sabe aquí que María es la madre de Jesús? Amén. No. Fue. ¿Se fija qué fácil es? Como no lee la escritura, entonces se deja ir por el vínculo de los sentimientos. Y se ofenden, pues. ¿Se da cuenta qué fácil meterles carambola ahí? Darle gato por liebre, darle chancho por perro, o cómo es la cosa, perro por chancho, ¿no? Y como el achote lo hace todo. No, hermano, no. Miren, hermano, algo bello de la escritura es que Dios no escondió las deficiencias de estos hombres. Jamás Dios se avergonzó de haber dado testimonio de David. Él decía: David es el hombre que tiene el corazón conforme al mío. Es decir, que hará todo lo que yo le mande. Jamás se avergonzó de decir y de llamar hermanos, dice la escritura, hablando de Jesucristo. Jamás. Jamás se avergonzó de decir amigo a Abraham y lo a conocer como el padre de la fe. Es decir, por la gente, pues. Ahí no está nada sobre eso, pero le llamó amigo de Dios. Pero si nosotros vamos donde Abraham, hermano, cometió errorazos, pecado, que era para fulminarlo. No, me arrepiento de haber llamado amigo a esto. Qué barbaridad. No, se mantuvo hasta el día de hoy. Por eso cuando los saduceos que no creen en la resurrección, Jesús le dijo que Dios es Dios de vivo y no de muerto. El Dios de Abraham, fíjense, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Hasta el día de hoy da testimonio sobre ellos. Amén. Verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta el número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. ¿Verdad? Ahora sí entendemos por qué era abominable. En el buen uso de la palabra, aborrecible la orden del rey. Y vemos que una cosa lleva a la otra. David estaba reposando en su ejército y estaba orgulloso de su ejército. ¿Y esto lo llevó a qué? A la soberbia. Joab le dice: Rey, Señor mío, ¿para qué vas a hacer eso? Pues que el Señor te añada más, pues, si quieres más. Pero no hagas eso. Pero dice ahí que prevaleció, se impuso la orden, el dicho de David sobre el dicho de Joab, y Joab como general y sujeto a su rey fue a ejecutar la orden. Pero dice que no hizo el censo entre los levitas, eran los sacerdotes. Es decir, procuró que las columnas de la fe no fuesen tocadas. No toquéis a mis ungidos. Nosotros nos vale y paseamos la lengua contra los ministros y contra quien sea. No respetamos autoridad ni nada. Joab no. Joab lo que hizo es no tocarlo, porque para él era la columna. Dice la escritura que si los justos se acabaron, dice, ¿qué sería
de los moradores de la tierra. ¿Ah? Pero lo más importante aquí fue que David, hermanos, como le digo, una cosa llevó a la otra, se no es soberbio. Usted va a ver un montón así, hermano, cuando se le llama la atención. Entonces se llenan de soberbia. Parecen serpientes, ¿no? En vez de, porque uno habla con las escrituras, aún si cree que es injusticia una disciplina, hágalo y Dios hará brillar su rostro. Sí. Hace poco le contaba al hermano uno de los errores míos de enojarme. Hermanos, que los estudios, Dios me dio los estudios, un buen colegio y me saca y yo pasé enojado. Después el llamado, mientras escuchaba a los compañeros ahí, entre los diáconos, los compañeros, que decían, Dios me está llamando. ¿A dónde te está llamando? A Estados Unidos. ¡Wow! ¿Y a usted, hermano? Ah, sí, allá, a Europa. ¡Wow! ¿Y a usted, hermano? Sí, a mí me está llamando a Atlanta, ¿verdad? Y yo, una vez que me preguntaron, yo digo, si no hay ni uno que lo llame para África, que lo coman los leones. Entonces, saca los estudios y luego Nicaragua. Qué bonito, ¿verdad? Y además lo maravilloso, los sueños que ya se los he contado, que no eran tan buenos. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y para qué me vas a llevar hasta allá a matarme si me puedes matar aquí de un solo? Y pa, como un hermano que dice ta, y ta, ¿verdad? Y ya estuvo. ¿Verdad? Así. Pero a veces de los más sencillos, Dios le habla a uno. Un hermano me regaló un libro, un testimonio de alguien que dice que lo primero que hará al presentarse delante del Señor es preguntarle, ¿por qué yo, Señor? Porque él dice que pasó también así y cuenta de que si yo soy campesino, dice, mi familia es campesina. Y usted sabe que el varón que hizo, el varón fue un evangelista mundial, reconocido mundialmente, ¿ah? Uno de los grandes evangelistas. Pero él da ese testimonio y eso, imagínense, me ayudó a doblar las rodillas y entender. Pero primero confesar, arrepentirse, sanar, pues, porque la idea de confesar y arrepentirse es sanar el alma. La salud espiritual es bien importante. Amén. Pero el hombre se llenó de soberbia, entonces una cosa llevó a la otra, añadió mayor pecado. Entonces es ahí donde vino, hermanos, lo que ya leímos o no lo leímos, que fue la mortandad, donde murieron, según el verso 14 creo que es, 70,000 hombres. Entonces es ahí donde se levantó David. Primero, hermanos, el verso 7 dice, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel, dice ahí. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. Verso 17, y dijo David a Dios, no soy yo el que hizo contar el pueblo, yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Si algo podemos sacar aquí para nosotros, es, hermanos, lo que hizo David. Se dio cuenta,
y se hizo responsable que realmente había actuado mal y que el pueblo no merecía lo que le estaba sucediendo, sino que él merecía eso. Y así escuchamos a los profetas. Los profetas decían: hemos pecado contra ti. Porque es fácil decir pecó el pueblo, pero ellos decían hemos pecado, porque eso es saludable para todos. Y por eso hablamos de la importancia de admitir que hemos actuado mal. Y usted ya conoce la Escritura, que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará la misericordia de Jehová. Jesús está dispuesto, murió por usted, y Él es el que cambia a la persona. Hay muchas personas y aún hermanos que dice: cuando yo cambie voy a regresar. Jamás vas a cambiar, porque es Jesús el que cambia, transforma la vida. Lo que tienes que hacer tú es arrepentirte genuinamente, y un arrepentimiento genuino es entender que ofendiste a Dios y que te estás dañando a ti mismo. Entonces, al confesar y luego arrepentirse, entonces viene la misericordia de Dios. Y eso es lo que espera Jesús de nosotros. Los amigos que ya no se soportan a sí mismos ni soportan la situación, de ese paso de fe, entréguese al Señor Jesucristo. Pero eso sí, venga con un corazón contrito, es decir, entienda que no fue Dios el que se apartó de usted, usted apartó a Dios de su vida y se volvió enemigo de Dios. Y cuando se dé cuenta de eso, entonces viene con un corazón arrepentido. Entonces Dios o Jesús viene y cambia a la persona, porque la persona no puede cambiar a sí misma. Ustedes recordarán al carcelero de Filipo. Había metido en la cárcel a Pedro. ¿Quién era el otro? Juan, Pedro y Juan, o Bernabé, no sé quién de los dos. Silas. Los azotó y se da un terremoto, y él, pensando que habían huido los presos, es decir, para un soldado que se le va a ir un reo, a él se le demandaba y lo mataba. Por eso él se quiso matar, porque pensó que los reos habían huido. Entonces Pedro le habló en medio de la oscuridad. Entonces él, pidiendo luz, dice, porque Pedro le dijo: no te hagas daño, ninguno se ha escapado. Eso solo Dios lo pudo hacer, detener a todos los que estaban ahí, hermano. Ahí no habían buena gente, era para aprovechar salir en carrera, pero Dios contuvo esa. Entonces aquel hombre se vio despojado y creyó. Y le dijo: varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Verdad? Entonces viene Pedro y le dijo: ve, que te den una instrucción, ve a una universidad teológica, ¿verdad? 25 rosarios, 25 Ave María, 50 Padre Nuestro, ¿qué más? A San Judas, a San Esteban, al niño de Achote, con chile y a saber con qué más salsa. No. Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Diga gloria a Dios. Creer en Jesús es depositar la vida en las manos
del Señor Jesucristo. Y la prueba de esa fe que lo está haciendo es cuando él confiesa y se da cuenta que pecó y que ahora se arrepiente genuinamente de haber sido enemigo de Dios, de haber vivido lejos de Dios, cuando él era una criatura de Dios. Pero a los que reciben al Señor Jesucristo, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuidado con esa gran mentira que todo el mundo es hijo de Dios. No, todos fuimos criatura de Dios. Dios nos creó a todos. Hijos de Dios son aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Y creer es depositar y vivir para Dios, y ya no vivir para el pecado ni vivir para este mundo. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra, y gracias porque me he dado cuenta ahora que necesito reconciliarme contigo, Señor. He venido justificando tantas faltas y no me he dado cuenta que me está hundiendo más y más y más, de tal manera que ya no puedo salir de esto. Ayúdame. Estoy consciente y me arrepiento, Señor. Y aquellos que todavía no le han dado su corazón a Jesús, es decir, que no han dado este paso de fe, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Vengan al Señor Jesucristo. Ríndanse al Señor Jesucristo, que ya no soportan la vida, que ya no se soportan a sí mismos, que no pueden con su pecado, que no pueden romper esas cadenas de vicios. Pasen aquí adelante y van a ser libres, como dice la Escritura: si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Si hay alguien que hoy se entrega a Jesucristo, yo le invito a que pase aquí adelante. Entréguese a Jesucristo.